Queridos hermanos, empezamos nuestra clase número 26. Vamos a terminar el primer viaje misionero de San Pablo que habíamos iniciado la sesión anterior. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues la sesión pasada llegamos a la mitad del primer viaje misionero de San Pablo. Habíamos visto cómo los discípulos enviados por la iglesia de Antioquía de Siria salieron de Antioquía de Siria, fueron a evangelizar la zona de Chipre, porque Bernabé pues era chipriota, imaginamos que quería ir primero a su tierra, y de ahí cruzaron hacia lo que es el continente, lo que es la actual Turquía, y se dirigieron a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Ahí, como es costumbre siempre de San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta que Pablo primero se dirige a los judíos. Siempre al llegar a alguna ciudad, vamos a ver en el libro de los Hechos, cómo él se dirige a la sinagoga para hablar con sus hermanos de raza y tratar de convencerlos de la verdad que él ha descubierto, que en las Escrituras estaba anunciado Jesús, el Mesías, o más bien que en Jesús, que es el Mesías, se cumplían todas las Escrituras. Y solamente cuando es rechazado por los judíos, Pablo se va a dirigir a los gentiles. Entonces, si abren su Biblia, estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, y vimos la llegada a Antioquía de Pisidia en el versículo 13. Más o menos estábamos en el año 41. Recuerden que el primer viaje misionero va del año 41 al año 46. Llegaron a Antioquía de Pisidia y a partir del versículo 17 está la predicación de Pablo ante los judíos. Y vimos cuál era el contenido de esa predicación y era el siguiente. Pablo arranca diciendo que Dios, el único Dios que existe, eligió a partir de Abraham procurarse un pueblo y que a ese pueblo le iba a anunciar la buena noticia, la salvación, y que a ese pueblo se iba a ir revelando y a ese pueblo le iba a hacer promesas y que con ese pueblo iba a hacer una alianza. Y después de que Pablo los hace recorrer a sus hermanos judíos que estaban en Antioquía, esa historia que ellos pasaron con Yahvé su Dios, les dice, en Jesús, el Mesías, Dios ha cumplido todas las promesas que hizo a nuestros padres. Entonces tengamos muy presente esto. Tengo que tener muy en cuenta esta enseñanza de San Pablo a través de Lucas. ¿A quién me dirijo cuando estoy evangelizando? Porque dependiendo del auditorio que tengo, es la presentación que yo tengo que hacer de Jesús. Si el auditorio de Pablo es judío, él aprovechaba el tesoro de las Escrituras, la vida de Jesús, los conectaba y mostraba que en Jesús se cumplían todas las Escrituras, o que las Escrituras anunciaban ya desde tiempos antiguos, desde Abraham prácticamente, a Jesús, en quien se iban a realizar todas las promesas. Pero una vez que evangeliza a los judíos, algunos pocos le creen, otros no, Pablo se va a dirigir ahora a los gentiles y eso lo vamos a tener a partir del versículo 44. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 44. Como les comentaba, en el curso de Hechos de los Apóstoles leemos realmente el texto de los viajes de Pablo. No vamos a profundizar en el contenido de la evangelización. Eso se hará en otro curso que Dios mediante haremos algún día que se llama Pablo, Apóstol de Cristo. Por ahora, nada más vamos a ver cómo Lucas utiliza la grandísima evangelización de Pablo para enseñarnos cómo el evangelio que había salido de Jerusalén
va a llegar hasta Roma, que él titula Los confines de la tierra. Nos quiere mostrar, acuérdense, el libro de los Hechos, la expansión del cristianismo. Y San Lucas aprovecha los viajes de San Pablo para enseñarnos cómo el evangelio sale de Jerusalén y va a llegar hasta Roma. Bueno, este es el primer viaje. Pablo ya está en Antioquía de Pisidia, ya está en el continente que se llama para nosotros Asia, actual Turquía, en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Habló a los judíos y ahora se va a dirigir a los gentiles en el capítulo 13, versículo 44. Y van a ver cómo aquí Pablo no habla de las escrituras. Su predicación es distinta porque no está hablándole a judíos, sino a no judíos, gentiles. Dice así: el sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Y quiero insistir mucho en esto. A lo largo del libro de los Hechos, vamos a escuchar que lo que se predicaba era la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y ya habíamos hecho este comentario en alguna clase anterior. La Biblia como tal no existía. No existía el catecismo de la Iglesia Católica, no había libros de catequesis. La doctrina todavía no se había establecido. Entonces, cuando los libros de los Hechos nos dicen la palabra de Dios, nos tenemos que preguntar qué era la palabra de Dios que ellos predicaban. Y nuestra respuesta es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es esa palabra de Dios en quien Dios se ha revelado y eso es lo que hay que predicar. Entonces la gente se congregó para escuchar la palabra de Dios. Versículo 45. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con palabras insultantes cuanto Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios. Pero, ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, hemos decidido dirigirnos a los gentiles. Y dice, esto ya estaba hasta anunciado en las Escrituras, y va a citar un texto de Isaías 49. Te he puesto como luz de los gentiles para que tú seas la salvación hasta el fin de la tierra. Versículo 48. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a alabar la palabra de Dios y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Vean, por favor, la insistencia de San Lucas en estos últimos versículos, cómo nos enseña que el centro de toda la vida cristiana, el centro de la evangelización, es la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor, predicada, anunciada y acogida en el corazón, produce alegría, una alegría tan grande que se alaba a Dios como casi espontáneamente. Pero los que no la aceptan quieren acabar con ella. Y entonces en el versículo 50 dice: pero los judíos incitaron a algunas mujeres piadosas de la nobleza y a los principales de la ciudad. Promovieron entonces una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Estos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, una actitud muy evangélica, y se fueron a Iconio. Los discípulos, en cambio, se quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios acogida produce gozo en el Espíritu Santo y es una alegría muy distinta a la alegría que produce en situaciones humanas o aprendizajes humanos, porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz y que penetra en el corazón de las personas. Y entonces termina la evangelización de Antioquía de Pisidia y los discípulos misioneros se van a ir a otras 3 ciudades que se llaman Iconio, Listra y Derbe. Están viendo ustedes ahorita su mapa de cómo es esta evangelización de Iconio, Listra y de Derbe, y a mí me interesa introducirlo con nuestro libro. Les recuerdo que estamos utilizando el libro Hechos de los Apóstoles del padre Salvador Carrillo Alday. Dice así en nuestra página 117, en el tercer párrafo: Bernabé y Pablo predicaron con valentía y conquistaron para la fe a una gran multitud de judíos y de griegos. Permanecieron ahí bastante tiempo. El Señor obraba mediante sus manos signos y prodigios
confirmando la predicación. Si recuerdan el curso de Jesús de Nazaret, cuando empezó el ministerio público de Jesús, Jesús predicó con palabras y luego sus milagros o los prodigios que realizaba confirmaban la palabra que él había predicado. Y él les dijo el día de la ascensión, en el Evangelio de San Juan, resurrección y ascensión, a los discípulos, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Hagan lo mismo que yo hice. Y los discípulos hacían lo mismo. Predicaban y Dios los acompañaba, confirmando su palabra a través de los signos y prodigios que les concedía obrar. Entonces vamos a ver el texto de la evangelización de Iconio, Listra y Derbe, en el capítulo 14, del versículo 1 al 20. Dice así: Tras llegar a Iconio, entraron como de costumbre en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que gran multitud de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero los judíos que no habían creído excitaron y envenenaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron ahí bastante tiempo, hablando con valentía del Señor, que confirmaba todo lo que predicaban sobre la gracia de Dios, concediéndoles obrar por sus manos signos y prodigios. La gente de la ciudad se dividió. ¿Verdad que Simeón ya le había anunciado a la Santísima Virgen? Este niño está puesto para ser signo de contradicción. Como siempre, ante el anuncio de Jesús hay las dos posturas, o se acepta o se rechaza. Versículo 4. La gente de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Pero judíos y gentiles, junto con sus jefes, se unieron finalmente para ultrajarlos y apedrearlos. Ellos, al enterarse, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y a Derbe y a sus alrededores. Y también aquí se pusieron a anunciar la buena nueva. Y vamos a ver un episodio que va a ser como muy parecido a algo que ya habíamos leído que había hecho Pedro y algo que había hecho Jesús. Ahora lo va a hacer Pablo. Versículo 8. En Listra. Había en Listra un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento, que nunca había andado. Me gusta mucho como la Biblia insiste. Tullido de pies, cojo de nacimiento, que nunca había andado. O sea, tres expresiones que significan lo mismo, pero como para decir de verdad estaba bien tullido, pero para luego resaltar si iba a ser bien curado. Un día estaba escuchando hablar a Pablo. Pablo se quedó mirándolo fijamente y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz: ponte derecho sobre tus pies. El hombre se levantó de un salto y se puso a caminar. Es como una narración muy parecida a la curación del tullido que hace Pedro en el templo de Jerusalén o el paralítico de Jesús. Pero vean la reacción de la gente, y esto es bueno porque nos va a ayudar a nosotros y nos va a poner en guardia para no fanatizarnos y para no dar gloria a los hombres. Pablo nos va a enseñar que la gloria es para Dios porque los prodigios los obra Él. La evangelización es a través de nuestras palabras, pero con el poder del Espíritu Santo. Nosotros no merecemos nada más que decirle: Señor, no somos más que siervos inútiles, no hemos hecho más lo que tú nos pedías que hiciéramos. El trabajo es tuyo, por lo tanto la gloria es para ti. Miren lo que pasó. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio: los dioses han bajado hasta nosotros en figura humana. A Bernabé le empezaron a llamar Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. O sea, empezaron como a tratarlos como si fueran una divinidad. El sacerdote del templo de Zeus, que hay a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y, rodeado de la gente, se disponía a ofrecer un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos como en señal de duelo y se lanzaron en medio de la gente y les gritaron esto, que es lo que nos enseña: amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos
justamente que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay. En las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de manifestarse derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, concediéndoos el sustento y llenándoos de alegría. Pablo, vean cómo invita: la gloria para Dios, el hombre instrumento, con un gran privilegio, porque cualquiera diría: yo quisiera ser instrumento del Rey del universo. Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente le ofreciera un sacrificio. Y vemos cómo termina este viaje, y si ustedes ven el mapa, en la línea punteada vemos cómo es el viaje de regreso. Y es muy bonito ver cómo Pablo quiere recorrer la misma ruta por la que había empezado para afianzar a las comunidades evangelizadas, a lo mejor resolver alguna duda y ver cómo se estaba desarrollando todo. Versículo 19. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos que, tras convencer a la gente, lapidaron a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad dándole por muerto, pero él se levantó y regresó a la ciudad rodeado de los discípulos. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Después de evangelizar aquella ciudad y conseguir bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciéndoles: no es fácil ser cristiano. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y designaron presbíteros en cada iglesia, y después de hacer oración, acompañada de ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge la palabra y bajaron a Atalía. Ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada, piensen que ya son 5 años, salieron en el año 41 y están regresando en el año 46. Reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo lo que Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles las puertas de la fe. Pablo se dio cuenta en este primer viaje que no era necesario ser judío para poder después ser cristiano, sino que él había tenido la experiencia de predicar a gentiles. Ellos habían abrazado la fe después de escuchar la predicación, habían pedido el bautismo y habían recibido el don del Espíritu Santo. Y esa era como la confirmación de que Dios quería abrir a los gentiles la puerta de la fe. Y dice el versículo 28, ahí permanecieron bastante tiempo en compañía de los discípulos. Entonces llega Pablo, está en la ciudad de Antioquía. En esa ciudad de Antioquía les recuerdo que había 2 grupos de cristianos: judíos que se habían hecho cristianos y gentiles que se habían hecho cristianos. Y regresa Pablo y cuenta estas experiencias. Y los judíos cristianos no recibieron muy fácilmente esa noticia de que muchos gentiles se estaban convirtiendo a la fe. Entonces, este apartado, que se llama el Concilio de Jerusalén, es muy, muy importante. Vamos a tardar un poquito en explicarlo, pero es como fundamental, porque es el primer concilio de la iglesia cristiana. Y este concilio se va a reunir para arreglar un problema de fe. Para eso se va a reunir. Vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a empezar a leer en el capítulo 15. Nos dice el libro del Padre Carrillo una frase muy bonita, que es que las crisis humanas son naturales cuando hay una comunidad formada por seres humanos, ¿no? Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nunca nos las oculta, sino que nos contó como paso a paso que a veces había éxito en la evangelización, pero a veces también surgían conflictos. Y Lucas nos narra 3 conflictos que surgieron para integrar los judíos y los gentiles. Primero,
nos narró en el capítulo 6, cuando vimos la institución de los 7 ministros helenistas, el conflicto que había entre judíos cristianos helenistas y judíos cristianos hebreos. Lo arreglaron, pero sirvió para que los apóstoles empezaran a delegar funciones y ellos vieran qué era lo que, como la misión importante que Dios les daba a ellos, que era la oración y la predicación de la palabra. Y delegaban el servicio y la asistencia social a otras personas. El segundo conflicto fue cuando Pedro, en el capítulo 10, fue a visitar a casa de Cornelio, espero que lo recuerden, y que tiene esta experiencia. Dios me hizo ir a casa de Cornelio. Entré en casa de un adorador de Dios, de alguien que no es judío. Les prediqué quién es Jesús. Ellos aceptaron esa predicación, pidieron el bautismo y recibieron el Espíritu Santo. Pedro tiene entonces la experiencia, y yo creo que es una bendición que Dios le haya dado primero que a nadie, a Pedro esa experiencia de que un gentil que escuche la predicación también puede hacerse cristiano. Pero cuando Pedro regresó a Jerusalén a contarles, los judíos no quedaron muy contentos. Eso fue el segundo conflicto. Y el tercer conflicto va a ser este que va a ocasionar precisamente las misiones de San Pablo, el ingreso franco de los gentiles al cristianismo, ¿no? Pero el padre tenía una visión muy positiva de la iglesia y yo le agradezco mucho porque lo primero que nos enseñó fue la iglesia es de Jesús y Él es el que la lleva por donde Él quiera. Y si hay conflictos es porque es una sociedad formada por seres humanos, pero estas crisis fueron saludables para la iglesia naciente porque hicieron que se empezara a reflexionar sobre temas que antes no se habían pensado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver este conflicto cuando se suscita en el capítulo 15 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 3, y se llama Controversia en Antioquía. Vamos a pensar que estamos más o menos en el verano del año 51. Y dice así. Bajaron algunos de Judea que adoctrinaban así a los hermanos, es decir, a los cristianos de Antioquía. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos, porque dice Pablo, ¿por qué vienen a inquietar a los gentiles? Ya recibieron el bautismo, Dios como que ya lo aprobó. ¿Por qué estos hermanos de Judea, no satisfechos con esto, vienen a inquietar a la gente de Antioquía? Así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde estaban los apóstoles y los presbíteros, para tratar esta cuestión. Como es claro cuando escribe San Lucas y también cuando Pablo está en su predicación, que la autoridad la ejercen Pedro y los 11 y los presbíteros que están en Jerusalén. Enviados así por la iglesia, fueron atravesando Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegan a Jerusalén en el versículo 4 y fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles. Y a este apartado le vamos a llamar las asambleas de Jerusalén. Fíjense cómo digo las asambleas, porque no quisiera que se confundieran. Va a haber como 2 juntas, 2 reuniones. Una reunión íntima en la que van a estar Pablo y los encargados de la iglesia, y otra reunión pública en la que va a participar más gente. Vamos a ir haciendo la distinción. Pero hay 2 relatos en la Biblia sobre esta reunión. Una está en la epístola a los Gálatas y otra está en los Hechos de los Apóstoles. Yo espero que no se confundan, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda, pero tenemos que leer los 2 textos, tanto el libro de los Hechos como el de la epístola a los Gálatas. Vamos a empezar entonces con la epístola a los Gálatas, porque se escribió antes que el libro de los Hechos. Entonces, capítulo 2 de la epístola a los Gálatas, versículos 1 al 3. Dice Pablo, al cabo de 14 años, es decir, de su estancia en Damasco,
subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación. El motivo del viaje, según la carta a los Gálatas, es una revelación que Pablo tiene de Jesús. Ahí les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles para ver si corría o había corrido en vano. Pues fíjense que ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a circuncidarse. Esa es la narración de Pablo en Gálatas. Ahora nos regresamos al libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 4, y dice: llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero, ¿qué pasó? En una reunión pública, en otra reunión, algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los presbíteros para tratar este asunto. Entonces, ¿cuál es el asunto que se va a tratar? Y es lo que quisiera que quede claro. Los judíos cristianos, sobre todo del grupo de los fariseos, insistían en que para hacerse cristiano había que pasar por la circuncisión y que había que observar toda la ley de Moisés. Pero atención aquí, la ley de Moisés aquí no se refiere a la Torá y a todo lo que Dios dijo en la Escritura, sino también a las tradiciones orales que venían de los fariseos de muchos siglos y que se habían acumulado y que habían vuelto la religión judía en un yugo. Por eso Jesús dijo: el que esté sobrecargado, venga a mí, porque mi carga es suave y mi yugo es ligero. Tantos preceptos que habían venido de tradiciones humanas, más que de la ley fundamental de Dios, habían vuelto la religión judía en una carga. Y entonces los fariseos, convertidos al cristianismo, que les cuesta trabajo dejar su judaísmo y nadie se los está pidiendo, pero quieren que los que no son judíos primero se hagan judíos, observen todo lo que ellos observen y luego se hagan cristianos. Pablo tiene otra postura. Pablo dice: perdón, yo ya fui a unos viajes, sí, prediqué a judíos, aceptaron a Jesús unos, otros no, pero cuando prediqué a los gentiles, ellos aceptaron a Jesús y recibieron el bautismo y el don del Espíritu Santo igual que los judíos. ¿Para qué los hacemos pasar por la circuncisión? ¿Para qué les hacemos aprenderse toda la ley de Moisés, todas las tradiciones orales, si no hace falta? Lo acabo de comprobar en mis viajes. Ese es el asunto. Si la salvación, el ser grato a los ojos de Dios, mi justificación, la obtengo por cumplir las leyes o si lo obtengo por creer en Jesús. Ese es el punto que se va a tratar. Leo el texto en Hechos de los Apóstoles. Dice el versículo del capítulo 15, versículo 7. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por boca mía oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeron. Se está refiriendo justamente al capítulo 10, al episodio de Cornelio. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en favor de los gentiles, porque les comunicó el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones por la fe, por haber creído. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? Es decir, si ustedes se fijan, Pedro está de acuerdo con Pablo, pero fue gracias a que tuvo aquella experiencia que Dios le regaló en casa de Cornelio. Versículo 11, fundamental, es como la conclusión de este concilio, pero en labios de Pedro. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos.
no por cumplir obras de la ley. Toda la asamblea calló entonces para escuchar a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y los prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Después de esta declaración de Pedro, voy a ir a leerla rápidamente en el capítulo 2 de la epístola a los Gálatas, en el versículo 4 en adelante, para ver cómo lo narra San Pablo, porque va a haber aquí un detalle muy lindo que luego vamos a observar en los segundos y terceros viajes de Pablo. Dice: hubo intrusos, falsos hermanos, que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a la esclavitud de la ley. Sin embargo, ni por un instante cedimos a sus requerimientos, sometiéndonos, pues queríamos salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Los que eran tenidos por notables, no importa lo que fuesen, pues Dios no mira la condición humana. Bien, en todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Él había ido a ver si lo había hecho bien. Y dice, nada nuevo me impusieron. Antes bien, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, es decir, los gentiles, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, y quedaron en esto, que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos, es decir, a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres de Jerusalén, porque los pobres de Jerusalén son aquellos judíos que al convertirse al cristianismo, pues quedan hechos a un lado. Los judíos ya no los aceptan, quizá ya no tienen trabajo, y entonces siempre se organizó una colecta en favor de los pobres de Jerusalén. Y después de eso, ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, termina esta sección, en el capítulo 15, diciendo que se hizo otra asamblea y que Santiago, el jefe de la iglesia de Jerusalén, va a enviar una carta a Antioquía diciendo: esta es la declaración solemne del concilio, esta es la materia de fe que se ha estudiado, tenemos una recomendación de convivencia. Por favor, cuando coman judíos y gentiles juntos en la cena del Señor, no traigan cosas prohibidas para los judíos, no porque estén prohibidas en el cristianismo, sino porque en el cristianismo va a haber un nuevo principio, la caridad. Yo tengo como gentil derecho de comer cualquier alimento, porque para mí todos son alimentos permitidos. Pero si mi hermano judío que va a cenar conmigo no los puede comer porque para él son alimentos impuros, yo renuncio por caridad y por no causarle escándalo a mi hermano judío al alimento que yo quisiera tomar. Y entonces quedan en estas reglas de comensalidad. Y eso se llama la intervención de Santiago y la carta apostólica. Y se regresan los apóstoles a Antioquía, llevan la carta y les avisan todo. Y con eso terminamos el primer viaje y el concilio de Jerusalén. Y la próxima sesión vamos a estudiar ya el segundo viaje misionero de Pablo. Muchas gracias a todos y alabado sea Jesucristo.